Para que tengas una idea, más o menos, desde el primer taller fueron 6 talleres los que se hicieron completos, o sea, 6 talleres. Cuando hablamos de talleres estamos hablando de 3 días consecutivos, algunos hasta hacíamos 2 reuniones por día, 6 talleres, 5 reuniones de enseñanzas y 3 desayunos para líderes y pastores. Esto fue en un lapso de 50 días aproximadamente, así que fue bastante corrido por el tema de los fines de semana y bueno, viajes que tuvieron que hacer que fueron también entre semana, como por ejemplo San Miguel y San Luis. Pero realmente las experiencias que hemos tenido fue bajo todo aspecto satisfactorias. Si yo tuviera que resumir de alguna manera lo vivido, y podríamos decir, o al menos este es mi punto de vista, no sé, los hermanos que han participado, pero si tuviera que resumir qué fue lo vivido, encerrarlo, tal vez tener un concepto general de todos los talleres, de todas las administraciones que hubieron, de todas las enseñanzas, aún también de mucha gente, como Graciela decía, muchas congregaciones en donde muchos líderes, y esto pasó más en el liderazgo, tenían temor de hablar, temor de confesar, temor de abrir su corazón y expresarse con sus pastores o con sus líderes por miedo, por temor a perder el lugar. El concepto era, si yo confieso el sentir de mi corazón, voy a perder mi lugar en la alabanza, en la predicación, en tal tarea, me van a correr, me van a sacar. Ese es el temor, más o menos, ¿no? que había. En Hechos capítulo 19, en el versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían, que dice ahí, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 20 dice, así crecía, ¿sí? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor? ¿Cómo prevalece la verdad? Cuando la iglesia, cuando los cristianos, cuando Dios visita al pueblo y nos arrepentimos, abandonamos la vieja vida, esa es la manera que la iglesia crece, esa es la manera que la palabra prevalece, esa es la manera en la cual la verdad se asienta sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un pueblo. Digo que, si de alguna manera tendría que resumir, repito, he visto mucha gente, muchos jóvenes más que nada, como un denominador jóvenes, una franja entre los 15 hasta los 20 y pico de años, chicos que pasaron y que yo les puedo asegurar, me daría vergüenza, me daría pudor, mejor dicho, no vergüenza, pudor tener que contar de las cosas que hablaban, ¿no? En el sentido que uno dice, tan chicos y están viviendo estas realidades. Sin embargo, ellos pasaban con una actitud con una idea muy clara, pero muy clara, de abandonar el pecado y cambiar de vida, compungidos de corazón. A veces uno dice, bueno, pero nosotros fuimos para liberar, para echar demonios. Bueno, pero ahí estaba ya hecho el obra del Espíritu Santo. Lo único que había que hacer es acompañarlos en la confesión y orar por ellos. Pero la obra estaba hecha. Esto me hace pensar y me hace reflexionar lo siguiente, que así como la iglesia en el libro de los Hechos, ¿cómo comienza la iglesia? ¿Cómo comienza lo que nosotros conocemos o reconocemos, entre comillas, institucionalmente como la iglesia de Jesucristo? Comienza a través de los 12, ¿no? Aquellos 12 que se congregaban, los cuales el Señor les dijo, no se vayan de acá, sino esperen, y ellos estaban ahí en Jerusalén y en el aposento alto y se juntaban y dicen que oraban. Y cómo de alguna manera bíblicamente reconocemos en el libro de los Hechos
comienza de alguna manera lo que literalmente entendemos con el nombre de iglesia primitiva. Y dice los primeros capítulos del libro de los Hechos que de alguna manera Dios visita a través del Espíritu Santo a aquellos que estaban buscando el rostro del Señor, y dice que el poder de Dios vino sobre ellos, la capacitación del Espíritu Santo. Pero la realidad es que dice que el Señor hacía maravillas y prodigios, milagros, de la mano de los apóstoles, de la mano de aquellos que creían. Literalmente la iglesia comienza a resurgir con la visita, con la presentación del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ese mismo poder, esa misma unción, nosotros a lo mejor reconocemos mejor por la palabra unción, es la que creemos nosotros que se va a estar despertando en este último tiempo. Una iglesia poderosa, ¿sí? Muchas veces decimos, Señor, pero algo está fallando en la iglesia de Cristo. ¿Por qué no vemos los mismos milagros? ¿Por qué no vemos en la calle? ¿Por qué no vemos un cambio en una ciudad, en un pueblo? La misma convulsión espiritual que hubo en Jerusalén, la misma convulsión que promovían aquellos que iban de ciudad en ciudad. No eran grandes multitudes, solamente Pablo y Silas iban visitando pequeños poblados, pequeñas ciudades, pero ahí donde dejaban la semilla, ahí donde dejaban la palabra, sucedían cosas tremendas de parte de Dios. Una frase muy conocida también por nosotros, un texto bíblico donde Pablo dice: no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y de espíritu. Entonces no hace falta una gran iglesia numerosa, sino un remanente que sea fiel, y que viva la verdad. Una de las palabras que me resonaban esta semana tiene que ver con eso. Si como iglesia estamos viviendo la verdad, si individualmente nosotros estamos congregando, nos conformamos solamente con congregar, o estamos viviendo la verdad. ¿Vivís la verdad? ¿O solamente venimos a la iglesia un día domingo para ser recargados de ánimo? Porque sabés que a veces nos podemos llegar a confundir. A veces podemos llegar a pensar y a confundir de que solamente venimos a la iglesia para recargarnos de ánimo. Porque la batalla es tan fuerte durante la semana que no nos alcanza. Entonces necesitamos un extra que me haga ver las cosas diferentes y pensar de diferente manera para que al otro domingo repita la misma experiencia. Y así nos pasamos día tras día, cuidándonos de no meter la pata, porque hay alguien que me está buscando. Y hasta a veces lo decimos con temor, huyendo. Me acuerdo que el hermano que una vez dijo: no, me crucé con el brujo o la bruja del barrio, y cuando lo vi venir me crucé por la vereda enfrente. Hermanos, estamos equivocados. No es el propósito por el cual congregamos. Y yo creo fervientemente que viene ese tiempo de renovación para la iglesia. Vamos a ver cosas maravillosas. ¿Cuántos desean ver cosas? Pues ¿sabes qué, hermano? Depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. Si realmente queremos ser simples espectadores o participantes de esto. Somos ávidos para criticar, somos ávidos para abrir el ojo y ver el defecto en el otro. Pero que poco reconocemos el defecto en nosotros mismos. Jesús lo decía muy claramente, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad de ver la paja en el ojo ajeno y omitir la vida que está en el nuestro. Digo que como cristianos nos hemos tal vez mal acostumbrados y menciono todas estas cosas que son pequeños caprichos que hemos enfatizado durante todo este tiempo, y aún esos pequeños caprichos son como aquellas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Por eso creo que la reforma o la transformación comienza en cada uno de nosotros, de dejar aquellas cosas
que son de niño y empezar a pensar y a mirar las cosas maduramente. Amén. Va a venir ese tiempo donde no solamente vamos a ser partícipes de esa gloria preciosa, de ese mover del Espíritu, pero hay algo que tiene que cambiar, hay algo que tiene que ser cambiado, hay algo que Dios se ha propuesto en sí mismo en cambiar en su iglesia, y somos nosotros mismos. Tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a tener una mentalidad más abierta, madura. Abierta no en el sentido de admitir lo que no tenemos que admitir, sino de vivir lo que hasta ahora no nos hemos animado a vivir. Por eso decía, vivir en la verdad. El libro de Daniel, quiero llevarte un segundito al libro de Daniel. Capítulo 3. En Mateo 24 la Biblia dice que, estos días lo hablábamos también con un grupo de jóvenes, y para parafrasear, ¿no es cierto? Habla de señales, tiempo del fin, de los tiempos del fin. No lo busques, Mateo 24, pero habla de eso. Y dice que bueno, que empieza a hablar de todas las señales, ¿no? El mundo se va de guerra, y rumores de guerra, y tantas cosas, tantas evidencias que la Biblia da. Y una de las cosas que dice es que aún los hijos de Dios van a ser buscados, ¿no? Y algo de esto hablábamos con unos jóvenes en la semana. Que el que está en el mundo, el que está en pecado, el que no es hijo de Dios, no va a tener problema, porque en realidad el enemigo ya lo tiene agarradito, ¿no? El problema es el cristiano que se decide hacer la voluntad de Dios. Ese es un problema para el reino de las tinieblas. Es un grano en el ojo de Satanás. El cristiano que dice, ¡ay! Hoy se me ocurrió, me levanté con el pie derecho, voy a obedecer a Dios. Ese cristiano le trae problemas al rey. Aquel cristiano que dice, bueno, voy a dejar la pavada, me voy a consagrar a Dios. Aquel cristiano que se levanta diariamente y ora para evitar el pecado, para no involucrarse en cosas raras, que trata de dejar de lado conversaciones y situaciones que lo comprometen. Ese cristiano es un grano en el ojo de Satanás. Es un problema para el reino. Aquel cristiano que decide servir a Dios es un problema. Y ni te cuento aquel que decide ser obediente a Dios. Es un problema. El tema es que Dios nos ha elegido y nos puso en esta iglesia. ¿Cuánto Dios le puso en esta iglesia? Y mira a tu hermano y decirle, te felicito, porque vas a ser un problema para el reino de las tinieblas. Decirle, vos tenés que ser un grano en el ojo de Satanás. No fuimos diseñados para ir para donde sopla el viento. No fuimos diseñados para ir a donde nuestro corazón nos dicta. Fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios y para ir para donde el Espíritu nos envía. Porque el cristiano, cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios, es un grano en el ojo de Satanás. Es un problema. Entonces, el cristiano que le trae problemas a Satanás es aquel cristiano que el enemigo va a tener en su mira. Pero ¿sabes qué? Respira tranquilo, porque Satanás no te puede tocar. Ay, el diablo me hizo tal cosa, ay, el otro me hizo tal otro, ay, mira qué problema tengo. Eso es porque tenemos miedo y porque literalmente no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Porque entonces, si no, tendríamos que admitir que Dios es mentiroso. Porque Dios respalda a aquellos que están en obediencia. Si no, tendríamos que admitir, Dios, yo estoy haciendo una cosa bien, sin embargo, vos no me respaldás.
no podemos decir y admitir que tenemos un Dios malo. Entonces, te lo digo de otra manera, ¿se equivocará Dios o seremos nosotros los que nos equivocamos? ¿Sí? Ahora sí es cierto que Satanás va a hacer lo imposible por confundirnos, te lo voy a hablar bien en castellano para que entiendas, por meter cizaña en tu matrimonio, por desunir el cuerpo de Cristo, por traer contienda, para defraudarte, para que te aburras, para que te canses. Va a ser lo imposible. Daniel fue un hombre que se consagró a Dios. Daniel fue un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Y dice por ahí la Biblia en los primeros capítulos que él propuso no contaminarse. Y si ahora profundizaríamos un poquito en la historia, vos sabés que Daniel era un hijo de Dios, por así decirlo, parafraseando, era un hijo de Dios, era del pueblo de Dios. Sin embargo, en los tiempos de Nabucodonosor, bajo un reinado opresor, Daniel fue quitado de los suyos, porque había ciertas habilidades interesantes en Daniel. Sin embargo, él fue quitado. ¿Y sabés qué pasó con el resto del pueblo? ¿Sabés qué pasó con su familia, con sus amigos, con el barrio donde él vivía? Tuvo que dejar todo, y no solamente que tuvo que dejar todo, sino que los mataron a todos. Y Daniel tuvo que vivir como extranjero a un lugar y a servir a un rey que él... ¿Vos qué harías? ¿Servirías a un rey impío? ¿Estarías con alguien que ha sacrificado a tu familia? ¿Estarías compartiendo algo con alguien que no piensa igual que vos, que va contrario a tus principios? Sin embargo, nosotros somos, dice la Biblia, hijos de luz, para andar en luz. Y dice que la luz resplandece ¿en dónde? En las tinieblas. Yo quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, Dios te puso seguramente en algún lugar de tinieblas para que proyectes la luz.